Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial de las bienvenidas a este podcast de licenciatura en comunicación digital. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que es la comunicación global e intercultural y cómo afecta este proceso al proceso de comunicación en general y cómo el comunicólogo debe intervenir para estar actualizados en estos aspectos. Lo que constituye la globalización y lo que puede involucrar o representa la interculturalidad. La comunicación implica un intercambio de información entre dos o más personas con una finalidad determinada y podríamos señalar que la comunicación representa en sí el engrudo, el mecanismo, esa serie de engranes que posibilitan, amalgaman, le dan ese carácter de existencia, de funcionalidad a la sociedad. De otra manera, las interacciones entre distintos individuos no podrían tener lugar, no había manera de que nos pudiéramos involucrar con otros, cooperar con otros, entender con otros si no es mediante la comunicación. La globalización, fíjense que es un aspecto, un concepto que curiosamente no es propio, no surge en la era moderna. Sí ha nacido, sí es de esta época nuestra. El nombre se acuñó globalización para definir a este fenómeno que involucra por un lado a las TIC y por el otro la interacción no solamente entre personas, sino entre grupos, sociedades, países enteros, ¿no? Entonces la globalización ha sido un proceso histórico que a lo largo del tiempo en la historia humana ha recibido distintos nombres. Y digamos que el común denominador, lo que ha motivado ese proceso histórico, ha sido la inquietud, ha sido la curiosidad, ha sido como que ese motor en el ser humano de poder sus límites, de poder transgredir barreras físicas, de realizar intercambio de mercancías, es decir, comercio. En una época este proceso, este fenómeno estuvo motivado por el ansia de conquista, ¿no? De poder extender los dominios de un cierto territorio a favor de un rey, a favor de un monarca, a favor de incluso la identidad nacional de individuos pertenecientes a una etnia o a un país, por ejemplo, ¿no? Y lo que nosotros estaremos abordando y en lo que nos vamos a enfocar en nuestro curso es precisamente ver qué importancia, qué relevancia cobra en este encuadre, en este contexto de lo que, por un lado, ha fomentado para lograr ese intercambio de información, es decir, impulsar la comunicación global, y por el otro, cómo esta interacción entre distintos grupos de personas pues ha dado lugar a una conexión, una interacción entre distintas culturas, y es lo que nos lleva a la interculturalidad. Este es un estadio, es un momento en el contacto entre diversas culturas en el que dichas culturas se reconocen entre sí y se respetan, se entienden mutuamente, ¿no? Aunque bueno, como lo vamos a estar viendo enseguida y lo vamos a estar trabajando en esta primera etapa de nuestro curso, nos daremos cuenta que en realidad ha surgido, se ha dado otro tipo de proceso donde una cultura en particular ha prevalecido sobre otras percepciones de la realidad. Y lo que en realidad o en sí ha dado lugar a la globalización es a impulsar este tipo particular de cultura, ¿no? Y estaremos comentando, bueno, cómo poder lograr que efectivamente exista una interculturalidad, porque en realidad les decía, lo que se puede apreciar
en la actualidad es de que se da el predominio, la dominancia de una cultura en particular. Y estos tres elementos, estos tres aspectos que les refería, la comunicación, la globalización y la interculturalidad, pues se han visto influidos debido a esta popularidad, a este auge que cobraron, mejor dicho, las tecnologías de información y de comunicación, es decir, las TIC, que hoy día también pues ha coincidido que estemos presenciando, seamos testigos de los grandes avances que representan las inteligencias artificiales como evolución de lo que viene atrás, que fue el desarrollo de las TIC. Igual y quizás más adelante, cuando se dé este cambio en la evolución tecnológica, pues estemos hablando en términos de otro tipo, con ciertas funciones y características de tecnologías, pero mientras tanto, pues vamos a involucrar a las guías como parte precisamente de este desarrollo vertiginoso que han manifestado las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, podemos darnos cuenta de que, por un lado, las TIC han influido de forma importante en la comunicación humana, en los modos, en las maneras en las que las personas nos comunicamos a nivel global, porque han venido a erradicar, a eliminar barreras no solamente geográficas, sino también temporales. Ya no solamente tenemos la oportunidad de contactar a otra persona o a otro grupo de personas en el lado opuesto del mundo, del orbe, sino que lo podemos hacer prácticamente de manera instantánea. Lo que también han permitido las TIC es pues darle este impulso, esta especie de motor a lo que es la globalización, como el proceso que les refería de interrelación política, económica, social y cultural alrededor del mundo, solo que derivado de que este proceso con las TIC alcanzó un nivel de crecimiento, un nivel de abarcar el mundo entero. De ahí nace el concepto de referir a lo global, el efecto de abarcarlo todo completo, al mundo entero. Por eso nace, les decía, sobre todo se va acuñando, se va generando esta manera de reconocer este efecto cuando comienza a cobrar auge Internet, que fue por ahí de la década de 1990, que más o menos vendría siendo 1996, 1997. Desde esos años, entonces, empezamos a reconocer lo que implica la globalización. Sin embargo, pues ya había detrás, en los años anteriores, un fuerte impulso, digamos que ya venía como encarrilado, ¿no? Si podríamos llamarle, con ese impulso, este proceso derivado de una cuestión particular después de la Segunda Guerra Mundial. Recordarán ustedes que el planeta, por así llamarlo, se dividió en dos grandes divisiones, que fue el capitalista y fue el socialista, uno representado por Estados Unidos y el otro representado por la Unión Soviética. De lograr una expansión ideológica, pues estas potencias, estos países, primordialmente se dieron a la tarea de difundir a lo ancho y largo de distintos territorios sus ideologías políticas, económicas, sobre todo comerciales. Eso iba de la mano con pues las bases, los principios de esta percepción del mercado y de la composición político, económica y social, que por un lado representaba el capitalismo y por el otro lado representaba el socialismo. Eso fue lo que ocasionó esa etapa histórica denominada Guerra Fría, ¿no? Que es, pues, se encontraron y generaron una lucha de intereses que, por no involucrar armas,
y de alguna manera también el desarrollo de las bombas nucleares les mantuvo y sigue manteniéndolos muy al margen de generar una confrontación bélica, ¿no? Más bien se dio lo que vendría siendo una guerra ideológica, la Guerra Fría. Ya para finales de la década de 1980 ocurre se da el derrumbe del socialismo, y eso le abre el paso al capitalismo, es decir, a Estados Unidos como principal promotor, a cubrir, a ensanchar, a absorber incluso la parte que había dejado libre la caída del socialismo. Tuvimos oportunidad, dimos cuenta como muchos de esos países del entonces denominado bloque socialista, como Polonia, como Checoslovaquia, que bueno, ya dejó de existir como tal país, se dividió en Eslovenia, en Letonia, también los países bálticos, la Unión Soviética que desapareció y tenemos ahora distintas repúblicas. Una de ellas es Ucrania, y el interés de Rusia de recuperar algunos de sus territorios que quedaron dentro de Ucrania. En fin, este proceso, entonces, les decía, nos deja ver cómo existe siempre como cierto interés, cierta orientación a tratar de lograr ese dominio. Y las tecnologías de información y comunicación le abrieron brecha, ayudaron en gran medida a esa expansión global del capitalismo. Por eso el auge de Internet y cobró vida como esta herramienta conocida hoy día como Internet, derivado de que se le vio como ese instrumento para poder comerciar, para poder poner al alcance de cualquier persona alrededor del mundo mercancías, aunque bueno, finalmente también se le vio la posibilidad de servir para difundir información y generar pues diversos mecanismos e instrumentos de comunicación. De tal manera que entonces estas tecnologías de información y de comunicación han venido evolucionando, han venido actualizando, aprovechando en mayor medida esa plataforma que representa. Y es que las tecnologías de información y comunicación también son más dispositivos que se apoyan, que aprovechan Internet, como los equipos o dispositivos móviles, los celulares, las tabletas, los equipos de cómputo. Y estos dispositivos, estas herramientas tecnológicas han permitido que personas pertenecientes a distintas culturas puedan intercambiar ideas, costumbres, valores, lo que les decía, generado una cultura global interconectada. Y derivado de la prevalencia de esta cultura dominante, que bueno, si se dieron las condiciones para que se pudiera difundir, se pudiera extender el comercio, y esto nos habla del capitalismo, y esto nos lleva a relacionarlo con el consumo. Entonces esta cultura prevaleciente precisamente es la cultura de consumo, que va extendiéndose, que va absorbiendo, que va incluso quitando de encima, marginando las demás manifestaciones culturales conforme se va dando y asentando este efecto de globalización. Y es ahí donde lo que debemos procurar más bien, y esto se puede lograr perfectamente con ciertos procesos de comunicación, es fortalecer esa variedad cultural, puesto que gracias a la existencia de diversidad cultural es que se puede dar este enriquecimiento y renovación en distintos ámbitos del quehacer humano.
Esto, imaginen cuál negativo podría convertirse que de pronto todos los seres humanos alrededor del mundo únicamente vislumbren, consideren como realidad esa situación derivada o relacionada con el consumismo, y no tendrán la oportunidad a lo mejor de apreciar esa inmensa variedad de aspectos que da el hecho de que en un punto del planeta en particular, derivado de sus características, de sus condiciones geográficas, se puedan dar ciertas creencias, se pueda fomentar cierta perspectiva de la vida, y que alguien en el otro lugar diametralmente opuesto en el planeta pueda recibir esas propuestas y las pueda complementar con sus propias propuestas. Que por cierto, permítanme abrir un paréntesis en esta reflexión para invitarles a que procuremos, vean que aquí esto va muy vinculado con la aplicación real en nuestro espacio académico de la interculturalidad, a que procuren ustedes establecer, mantener, fomentar y mejorar continuamente lazos con sus compañeros que se encuentran en las partes del mundo, porque precisamente, les decía, esa diversidad de percepciones es lo que nos puede ayudar a contar con diversos referentes que van enriqueciendo nuestra percepción del mundo y que la mayoría de las veces nos pueden dar pie a generar ideas, a generar propuestas. Por eso, visto a lo mejor ya de manera más global, más genérica, he ahí la trascendencia, he ahí la importancia de que podamos fomentar la interculturalidad, porque también la interculturalidad cobra importancia en la medida en que promueve la equidad y el respeto entre las diferentes culturas, reduce los prejuicios y estereotipos y fomenta un entorno de tolerancia y de cooperación internacional, derivado entonces de que se promueve, se mantiene, se fomenta y se le va dando la conducción, la orientación adecuada, el respeto, la tolerancia, la empatía hacia otras formas de pensar, de sentir, de creer. Vean que a final de cuentas nos brinda esa ventana de oportunidad para que como seres humanos podamos crecer en diversas vías, ¿no? De distintas maneras. Y de lo anterior, entonces, podemos ver que se derivan ciertos desafíos de la comunicación global e intercultural, los cuales son las barreras idiomáticas, por supuesto, las diferencias en valores y normas culturales. Aquí hay un aspecto muy particular, muy importante, porque son esos rasgos que nos caracterizan en distintas culturas que de pronto ocasionan como que se dé un efecto de choque, ¿no? de incomprensión, que a veces nos lleva a preguntarnos por qué en determinadas partes del mundo tienen ciertas costumbres, por qué hacen ciertas cosas que nos parecen raras o nos parecen extrañas, pero es que no estamos acatando, no estamos asumiendo una postura de aceptación, de comprensión, de que a lo mejor esas prácticas, esas costumbres se originaron hace cientos o quizás miles de años y que en ese entonces, por la distancia, por la dificultad que entrañaba el que las noticias tardaban muchísimo, a veces ni siquiera podían llegar de un lugar a otro, pues nosotros en esta parte del mundo no tuvimos noción, no nos enteramos de que tenían esas prácticas o esos rituales o esas costumbres hasta que no llegaron las tecnologías de información y de comunicación, y que a lo mejor a través de algún dispositivo móvil como un celular, pues es video, nuestras redes sociales, y quizás nos quedamos sorprendidos, nos quedamos pasmados, preguntándonos
¿Cómo es que pueden estar haciendo eso en esas otras partes del mundo? En fin, esto vean que ocasiona como que cierta reacción que nos lleva al siguiente punto, va creando estereotipos, va creando en nosotros ciertos prejuicios. Sin embargo, lo importante es considerar que todo esto contempla una manera de poder transformarlo, ¿no? De poder superarlo. Y sería, en principio, el que nos animemos a dominar otras lenguas, otros idiomas, aunque, bueno, las propias tecnologías de información y comunicación ya cuentan con ciertas herramientas enfocadas precisamente a superar esta barrera del idioma, ¿no? Ya hay incluso algunos traductores en tiempo real que, conforme la persona habla, el algoritmo, el programa se encarga de traducirlo y la otra persona en ese otro lugar del mundo con un idioma diferente está escuchando el mensaje, pero ya en su propio idioma, ¿no? Eso a lo mejor podríamos solventarlo, podríamos superarlo con ciertas herramientas tecnológicas, lo que a lo mejor sí va a implicar mucho esfuerzo y trabajo de nosotros como individuos y sobre todo como sociedad, como culturas, es poder promover esa formación, esa educación intercultural en la que efectivamente pueda existir una comprensión, una tolerancia, una aceptación de que nuestra cultura no es el centro de atención o de desenvolvimiento en el mundo, comprender que hay otras culturas, por lo tanto hay otras formas de pensar, de actuar, de desenvolverse, y que ello implica pues que en un momento dado ese nivel o ese grado de aceptación, de tolerancia, nos permita mostrar respeto ante esas otras manifestaciones culturales y ayudaría en gran medida a que se impulsaran ciertas políticas de inclusión que también respeten esta parte o fomenten esta parte del respeto hacia la diversidad cultural que existe alrededor del mundo. Entonces, lo que implica la comunicación global intercultural es la suma de todos estos elementos que les he referido. El intercambio de ideas lo da la comunicación alrededor del mundo, lo que implica la globalización, con un efecto de empatía, con un efecto de aceptación, de tolerancia y de respeto hacia esas otras formas de comprensión del mundo, que es lo que le da la interculturalidad. Esto nos llevaría entonces a considerar estas conclusiones. Quiero compartírselas como resultado lógico de lo que les he comentado, les he expuesto, a fin de que no las consideremos como algo ya concluyente, finalizado el tema, no hay posibilidad tal vez de abordarlo incluso desde otro enfoque, sino más bien conclusiones que se conviertan en ejes, en pautas de análisis que les apoyen a ustedes para revisar los materiales, contenidos y demás recursos disponibles en la plataforma de nuestro curso acerca de este tema. Porque en un momento dado es distinto a que a lo mejor ustedes fueran a esos materiales, los leyeran, comenzaran a estudiarlos sin contar con estos referentes, con estas nociones. En cambio, con estos puntos que he venido mencionando, dándoles referentes, dándoles ideas básicas, ya pueden ustedes utilizarlos para facilitarles en gran medida que queden claras esas ideas que se desarrollan en los materiales de estudio de nuestro curso en referencia a este tema. Y mientras los tenemos a la vista estas conclusiones, me gustaría invitar a Aldo, a Kerlin, a Lisette, a manifestar, a mencionar si existiera pues algún comentario, alguna duda, alguna inquietud que quisieran compartir, que quisieran mencionar sobre este tema.
para que también pues ello nos permita consolidar estos puntos relevantes en referencia a este primer tema en nuestro curso, el cual es relevante, es importante, porque nos brinda estos fundamentos sobre los que iremos añadiendo, iremos construyendo los demás aprendizajes en nuestro curso. Nos volcaremos, por ejemplo, a continuar analizando lo que implica la interculturalidad entendida con esta suma que ha dado, históricamente hablando, el contacto de diversas culturas, diversas sociedades alrededor del mundo. Todo ello también de la mano de cómo se han gestado los procesos de comunicación a partir de la existencia de tecnologías de información y de comunicación. Y voltearemos también a ver, ahora sí que desarrollar con detenimiento, de manera particular, lo que ha implicado este proceso histórico que les refería, que hoy día matiza o le da pie a esta punta o este ápice, ¿cómo decirlo?, esta evolución en la cima del proceso que ha venido impulsando la globalización. Insisto, no es un concepto que haya creado nuestro mundo, viene desde tiempo atrás, podríamos decir, que tiene sus orígenes en esas épocas tal vez en las que los primeros seres humanos en la Tierra se animaron a aventurarse fuera de su zona de confort, fuera de su territorio, y al aventurarse, al transgredir esas fronteras, ensancharon su mundo, comenzaron a conocer más acerca de tal vez tierras lejanas. Esto les llevó incluso a impulsar la inventiva. Si no se hubiera dado este efecto, vean ustedes, pues muy seguramente no se habrían realizado estas invenciones que llevaron a algunas sociedades, sobre todo en el norte de Europa, en el Mediterráneo, a construir barcos, a desarrollar estas técnicas de navegación. En otras partes del mundo como la nuestra, en Latinoamérica, esta percepción del mundo, de poder incluso preguntarse qué había más allá del plano físico y tratar de vincularlo quizás con la predicción de la posición de las estrellas, a muchas de nuestras culturas precolombinas, es decir, antes de la llegada de los españoles, no les hubieran permitido desarrollar estas técnicas tan impresionantes de medir y determinar con tanta exactitud, por ejemplo, el movimiento de las estrellas, el transcurso de las estaciones. Para muchos investigadores, para muchos científicos, por supuesto, el que pueblos en esta parte del mundo como los mayas, también los incas, pues tuvieran estos conocimientos tan avanzados, precisamente producto del estudio, de la observación, ¿no? Entonces veamos que cada uno de estos pueblos, cada una de estas culturas, pues fue fomentando, fue desarrollando sus propias maneras, sus propios modos de desenvolverse con esa realidad en la que les tocó vivir. Y esto ha tenido auge hoy día, ha cobrado importancia, porque precisamente la punta de lanza, la cúspide, el desarrollo más alto, la evolución más alta que nos ha tocado vivir hoy día, las tecnologías de información y de comunicación, se han encargado de poner a nuestro alcance tanta información que incluso hasta nos llega a hacer sentir saturados de información en esta sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Les invito entonces a tener todo esto en mente, sí, las bases, y que más adelante seguiremos por separado, claro, para que al final del curso
le demos como que ese cierre, como que esa recapitulación, y que con ello podamos apreciar qué impacto tienen, sobre todo en nuestra práctica profesional, el comprender y aplicar debidamente los procesos globales de comunicación. Mientras tanto, para brindarles algunas sugerencias, algunas recomendaciones que les permitan iniciar debidamente nuestro curso, les presento estos puntos, estos aspectos que muy seguramente su práctica constante les va a permitir también adquirir y fortalecer competencias como estudiantes exitosos y exitosas en línea. A reserva, claro, de ponerlos en práctica y perfeccionarlos uno tras otro, de manera conjunta. Y quiero hacer hincapié en el que podemos observar al final de esta diapositiva, recordarles que en todo momento no dejen de hacerme saber, de ponerse en contacto conmigo por alguna cuestión en la que con todo gusto yo les pueda apoyar, tal vez para facilitarles aún más la adquisición, la puesta en práctica, algún conocimiento, algún aprendizaje derivado tal vez del estudio de los materiales de nuestro curso, alguna cuestión sobre el procedimiento a seguir para alguno de los productos de aprendizaje que se tienen previstos de acuerdo con su modalidad de evaluación. Si se animan, y espero que así sea, a realizar ese apartado y tienen interés en realizar esas actividades dentro de la ruta hacia el éxito profesional